Bueno, si queréis vamos a ir empezando porque hay gente que lleva ya un ratito conectada para no perder más tiempo. Lo primero de todo, daros las gracias a todas las personas que estáis a través de vuestro ordenador hoy conectados y conectadas con nosotros. En principio estamos inscritas más de 160 personas, así que poco a poco se irán incorporando. Este seminario que vamos a dar comienzo ahora, que lleva por título Cómo hacer un buen uso de las TICs para cuidar la salud mental de los menores, es una propuesta de la Federación Salud Mental Castilla y León en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Es un seminario que tiene dos partes. En la primera parte, que será una parte muy breve, Ángel Lozano de las Morenas, que es el gerente de la federación, hará una pequeña introducción para presentaros un poco este seminario web dentro de lo que se enmarca. Y la segunda parte, que será una mesa redonda, que contará con 4 profesionales del Colegio Oficial de Psicología y que será la parte más de debate. Al finalizar o durante la exposición, vosotros podréis, si queréis, ir a través del panel de preguntas y respuestas, ir lanzando vuestras preguntas y al final, si alguna cosa ha quedado todavía sin responder, pues intentaremos contestaros. Como es un panel muy grande de personas, estáis todos silenciados y también sin vídeo. Pero bueno, simplemente comentaros eso, que no va a haber presentaciones, simplemente va a ser la mesa redonda tal cual nos estáis viendo ahora. Y paso a presentaros al panel de personas que os van a acompañar. Yo os he dicho, en primer lugar, participará Ángel Lozano de las Morenas, que es el gerente de la federación, y posteriormente contamos con David Cortejoso, que es psicólogo sanitario, experto universitario en detección e intervención en la adicción a las nuevas tecnologías y es el coordinador de la sección de nuevas tecnologías del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. En segundo lugar estaría Hilario Garrudo, que es psicólogo clínico, experto en adicciones, es docente en los másters de Psicología General Sanitaria de la Universidad de Salamanca y también de la Universidad Pontificia de Salamanca, y es miembro de la Escuela Iberoamericana para la Vida y también ha participado en el EDEX. Y en tercer lugar estaría Luisa Velasco, que es doctora en Psicología, inspectora de Policía Local retirada, es máster en Malos Tratos y Violencia de Género. Y para concluir esta mesa estaría Nieves Andrés, que es psicóloga sanitaria y terapeuta de conducta, responsable de formación del Colegio Oficial de Psicología y va a ser la persona que se va a encargar también de moderar un poco este panel. Sin más, os dejo con Ángel. Gracias. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, mi intervención va a ser muy breve. Prácticamente no la vamos a considerar como parte de este seminario. Simplemente estoy aquí para saludaros a todos, para saludar a los panelistas, a Patricia también, para decir que estamos muy contentos en la Federación Salud Mental Castilla y León, porque por fin hoy arranca un proyecto del que tenemos puestas muchas ilusiones y muchas esperanzas en él. Un proyecto que vamos a desarrollar gracias a la financiación, al apoyo de la Fundación Provitas y que desarrollaremos a través del Colegio de Psicología de Castilla y León, con David Cortejoso a la cabeza. Bueno, apuntar antes de iniciar, apuntar 4 datos o 4 cosillas que me apetece decir y que parten de alguna manera de la base del proyecto Laviros, que es el que vamos a desarrollar, a ejecutar a lo largo de todo este año y donde se inserta este webinar. Primero, decir que no hay salud sin salud mental. Eso es una cosa básica, no lo digo yo, lo dice la OMS, que define la salud como el estado completo, el estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de trastornos o enfermedades, ¿no? También estamos viendo que, bueno, que la prevalencia de los trastornos mentales continúa aumentando y que causan efectos considerables en la salud de las personas. Y parece ser que los datos que también se están manejando y que continuamente estamos oyendo en medios de comunicación, y no en medios, sino a través de profesionales que se dedican a tratar a las personas, psicólogos y psiquiatras, estamos viendo que nos están diciendo que esta pandemia o esta situación de confinamiento, de estado de alarma que hemos vivido y que seguimos de alguna manera también viviendo y que se ha producido a nivel mundial, pues va a incrementar
esa cuarta ola de la que se habla no va a incrementar los trastornos mentales en la población, ¿no? Si esto lo unimos que los problemas de salud mental se desarrollan temprano en las personas, hay estudios que hablan de que el 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 15 años y el 75% antes de los 18 años, pues estamos hablando de una etapa vital de nuestra vida donde podemos hacer muchas cosas por prevenir, por detectar precozmente y por intervenir también precozmente y ofrecer los apoyos a aquellas personas que los necesiten en el momento que los necesiten y en la etapa vital en la que se encuentren, ¿no? Y esto lo unimos con que estamos viviendo, o vivimos, esto lo decíamos también hace muchos años, ¿no? Vivimos en sociedades cada vez más dinámicas, cada vez más cambiantes. No sé si nos lo llegábamos a creer, pero resulta que ha venido un bichito que ha venido para quedarse y que nos ha dado un bofetón de realidad y que nos dice que efectivamente vivimos en unas sociedades cada vez más cambiantes, donde el abordaje de las nuevas tecnologías es fundamental y es una de la tertulia que habéis tenido antes de iniciar el webinar, por lo que estabais hablando, ¿no? Es una de las herramientas que nos ha permitido estar comunicados, ¿no? Durante el periodo de confinamiento especialmente, ¿no? Existe una preocupación creciente por el uso patológico de Internet, de los medios digitales, de las redes sociales, de los dispositivos móviles, así como por el papel de las nuevas tecnologías como facilitadoras del acceso a determinados contenidos digitales y potenciadoras de un uso de conductas adictivas. Hablamos aquí en algunos estudios que dicen que el 18% de la población adolescente y joven, entre 14 y 18 años, nos situamos, usa de manera abusiva las tecnologías de la información y la comunicación. Estudios hay muchos, yo he cogido el dato de un estudio en concreto, ¿no? Por tanto, existe una importante prevalencia de problemas asociados al uso de las TICs en los adolescentes. Y, por tanto, a mayor grado de uso problemático de las TICs, la puntuación de riesgo de mala salud mental pues aumenta, es mayor. Esto es un poco la base del proyecto Laviros que en su día planteamos a la Fundación Provitas y bueno, pues nos admitió esta propuesta de trabajo para desarrollar a lo largo de este año, que, como digo, iniciamos con este seminario web. El proyecto se vio interrumpido por el estado de alarma y el proyecto va a contar también a lo largo de este año con una campaña, Educatix, vamos a decir ya el nombre, Educatix, una campaña que vamos a trabajar en centros educativos, vamos a llegar a población escolar, vamos a intentar llegar también a las familias y vamos también a intentar llegar a aquellos educadores que están más en contacto con los menores. Y también va a conllevar la realización de un curso a través de nuestro campus virtual, un curso universitario, un CUE, un curso universitario especialista, pues del abordaje o del uso de las TICs en población menor, del uso y del abuso, ¿no?, de las TICs en población menor. Y sin más, agradeceros a David, a Nieves, a Hilario, a Luisa, que estéis hoy aquí, que seáis parte de este proyecto ilusionante que desde la Federación Salud Mental vamos a desarrollar a lo largo de este año, y agradecer a todas las personas que se han interesado por la temática y desear que el seminario pues, sea muy fructífero. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel, y también a la Federación de Salud Mental. Bueno, pues para ver qué hacemos ante esta problemática con las TIC, como decías, y los menores, el abuso, la adicción, el cómo abordarlo, sobre todo pues, qué podemos hacer, ¿no?, ahora de regreso de este estado de confinamiento que hemos tenido y llegando el periodo vacacional. Bueno, pues también para abordar conductas como la violencia de género digital, que también están afectando tanto, bueno, de cara a cómo lo prevenimos, pues bueno, para tratar de dar respuesta a estas cuestiones y a otras que puedan surgir, que nos puedan ir haciendo a través del chat, vamos a abordar 4 temas fundamentales, 4 temas centrales.
que tienen que ver con los usos problemáticos de la TIC y sus repercusiones en la salud mental de los menores, el abuso o la adicción, cuál es el papel desde la familia para poder prevenir y abordar este problema, la vuelta a la normalidad en el uso de las TIC después del confinamiento y, como he dicho antes, la violencia de género digital, que es el mismo problema, pero hay nuevas formas para ejercerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues para comenzar, quizás podríamos preguntarle a Hilario qué impacto sobre la salud mental de las y los menores puede tener este uso problemático de las TIC del que estamos hablando. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer que nos deis esta oportunidad de estar con todos vosotros y vosotras. Y respondiendo, Nieves, a tu pregunta, yo creo que conviene comenzar diciendo que las TIC en sí mismas no son un problema, sino el problema es la relación que establecemos con ellas y con los distintos dispositivos. En este sentido, y por resumir mucho, si hablamos del impacto, yo diferenciaría impacto directo del propio uso problemático de las TIC en menores y de la comorbilidad con otros trastornos. Comenzamos primero con el impacto directo. Una cosa observable cada vez en mayor medida es los trastornos del sueño y de la alimentación asociados con este uso problemático. En segundo lugar, podríamos hablar de los trastornos del estado de ánimo en los que hacen este uso inadecuado. En tercer lugar, hay una relación directa entre el uso problemático y el manejo y el control de los impulsos. Y muy unido a esto también se suele dar frecuentemente una baja tolerancia a la frustración, lo que conlleva a su vez, en cuarto lugar, o en quinto lugar ya, el incremento de la conducta violenta. El más conocido por todos es el abuso entre iguales a través de las TIC, lo que llamamos ciberbullying, pero también hay otras muchas formas y otros tipos de violencia, algunos de los cuales luego abordará Luisa. En sexto lugar, podríamos hablar de alteraciones cognitivas o de visión deformada de la realidad, hasta el punto de que hay estudios que demuestran que no siempre hacen una buena diferenciación de lo que es el mundo real de lo que es el mundo virtual, y ellos a veces lo confunden. Y en séptimo lugar, a mí me parece importante hablar del aislamiento social, que a veces conlleva este uso abusivo de las TIC, lo que a su vez lleva asociado un déficit en el desarrollo de habilidades sociales, importantísimas en el proceso de socialización. Yo, en este sentido, suelo decir que tan importante como los riesgos directos es la cantidad de cosas que los menores, también los adultos, pero esta webinar está destinada a los menores, la cantidad de cosas que dejamos de hacer importantes para la vida cuando abusamos o cuando estamos demasiado tiempo utilizando las TIC. Ángel hablaba antes de la importancia de los primeros años de vida, en el desarrollo de los hábitos y cómo eso repercute en la vida adulta. Efectivamente, si los chavales, los niños y niñas a estas edades están privados de cantidad de actividades que pueden hacer, lógicamente eso se va a demostrar más tarde, va a aparecer más tarde a lo mejor a modo de síntoma o de trastorno. Y por último, en cuanto al impacto directo se refiere, hay que hablar de una posible adicción o dependencia de las TIC. Es un tema en controversia, que luego hablaremos más en profundidad sobre él, pero hay que dejarlo muy clarito. Y bueno, una vez que hemos hablado del impacto directo, también podríamos hablar, como decía antes, de la relación que tiene con otros trastornos, de esa relación de comorbilidad. Yo voy a mencionar solo dos, que me parecen los más relevantes. El TDAH está bastante relacionado con esto y, sobre todo, la incidencia que tiene el uso problemático de las TIC sobre ese trastorno, aumentando en ambos casos tanto el déficit de atención como la propia impulsividad de los menores que ya sufren el trastorno. Aprovecho para decir trastorno desde mi punto de vista sobredimensionado y sobrediagnosticado. El segundo trastorno sobre el que incide muy directamente el uso problemático de las TIC son los trastornos de la conducta alimentaria, los TCA. Sabemos, creo que sabemos todos, que hay páginas web que hacen apología de estos trastornos. Hay páginas pro anorexia, denominadas Pro-Ana, y páginas pro bulimia, denominadas Pro-Mía, que cualquiera de vosotros o vosotras puede consultar en internet y veréis qué sorpresas os lleváis, en las cuales se ensalza este tipo de trastornos como un elemento de autoestima de los menores, lo cual es peligrosísimo. Y dicho esto, por mi parte en esta primera pregunta creo que es suficiente. Muy bien, muchas gracias, Hilario. David, ¿en qué medida el confinamiento por el COVID ha podido influir en la utilización de las TIC en los menores?
Bueno, pues buenas tardes, lo primero, y otra vez agradecer a la Federación, Ángel y a Patricia, que hayan contado con nosotros para esta webinar y para este proyecto. La repercusión inmediata del confinamiento ha sido el abuso que ya nombraba Hilario, es decir, el exceso en uso en horas de las TIC por parte de los menores. Esto ha producido un aumento de todos esos problemas que acaba de comentar Hilario. Nos hemos encontrado en las casas, en las familias, con un panorama para el que no estábamos preparados, en el que hemos tenido que estar recluidos, en el que está claro que las TIC han sido un aliado, pero también en muchas ocasiones estas TIC pues, han supuesto un problema, una fuente de conflictividad familiar. Hay muchos padres, muchas madres que no han sabido gestionar adecuadamente esos límites, esas normas y esa negociación que a veces tenemos que llevar con estos menores en cuanto al uso de las TIC y otras temáticas. Y esto ha supuesto, como decía, pues un aumento de la conflictividad familiar. Ese exceso de horas, que como bien dirá Hilario, luego trataremos más el tema de la adicción, si existe, si no existe, con toda la controversia que hay en estos momentos. Pero que sí que es verdad que ese aumento en el uso de las TIC por parte de los menores pues ha conllevado, como comentaba, pues un aumento de toda la problemática asociada. Un aumento en el consumo de videojuegos, un aumento en los usos de juegos de azar online, que es uno de los problemas actuales más en alza en relación al uso que están haciendo los menores con las TIC. Todo el tema de la violencia digital, violencia de género, que adentrará más en este tema Luisa, pero también otras formas de violencia, como es el ciberbullying, violencia incluso por parte de adultos hacia menores, como es el grooming, prácticas de riesgo, como es el sexting, o el acceso a contenidos inapropiados, como nombrabais, ya no solo la pornografía, sino cualquier tipo de contenido que el menor, por sus características y su edad, pues no es capaz de entender, no es capaz de gestionar y todavía no tiene suficientes recursos. Como bien decía Hilario, las TIC son un aliado, desde luego no son el problema, sino la relación o el uso que establecemos de esas TIC y que están estableciendo los menores. Quizás aquí los padres y las madres, muchas veces por desconocimiento o por falta de conciencia de riesgo, que yo creo que es el principal problema que tenemos hoy en día en las familias con esta temática, pues les está llevando a no practicar una educación digital adecuada, que también luego revisaremos, y eso está llevando pues, a prácticas de riesgo por parte de los menores que muchas veces los padres y las madres no saben controlar, no saben prevenir y no saben gestionar una vez que se producen. Está claro, y vuelvo a insistir, que las TIC son un aliado. Tenemos que prevenir todos estos problemas que están teniendo los menores con este aumento tan exagerado que han tenido ahora en esta etapa de confinamiento en el uso de las TIC. Y para ello, siempre una de las primeras pautas es que los padres y las madres, como los primeros responsables de la educación de estos menores, pues estén al día de todas estas cuestiones, que se formen, que sepan transmitir todo esto a través de una educación digital adecuada. Sabemos que hoy en día estamos dando el acceso a los menores a edades cada vez más tempranas, facilitándoles dispositivos, facilitándoles acceso a servicios que incluso en ocasiones no tienen ni siquiera todavía la edad adecuada para acceder. Por parte de los responsables, por parte de sus padres y de sus madres, y sabemos que esto nos está produciendo problemas. Tenemos que ejercer una educación digital adecuada desde todos los estamentos de la sociedad. Creo que este proyecto en el que nos han metido la Federación de Salud Mental de Castilla y León es muy ilusionante. Creo que todos los profesionales que trabajamos en alguna ocasión en contacto con menores tenemos mucho que decir, no solo los profesionales de la docencia, que creo que eso lo tenemos todos bastante claro, sino cualquier otro profesional que esté en contacto con los menores tiene mucho que hacer hoy en día para educar a estos menores, para convertirles en ciudadanos digitales responsables y prevenir todos estos peligros de los que hablábamos. Creo que, como te decía Nieves, la primera consecuencia fundamental de este confinamiento ha sido el abuso en cuanto a las horas de utilización de los aparatos por parte de los menores, y este abuso ha conllevado no solo a ser una fuente de problemáticas familiares, de discusión o de no saber encajar en este periodo por parte de los padres y de las madres, sino a toda esta problemática que hacía referencia Hilario, que se deriva de este abuso y que influye no solamente en la salud mental, que es principalmente el motivo por el que nos reunimos aquí, sino también muchas veces en la salud física, que es algo que en ocasiones no se habla, pero la tendencia al sedentarismo, los problemas osteomusculares, los problemas de vista, los problemas de audición y todas estas cuestiones que se producen únicamente por el pasarse demasiadas horas
delante de las pantallas por parte de los menores. Creo que es, como te decía, el principal problema que se puede derivar de este confinamiento y del uso que han estado haciendo los menores de las pantallas durante este periodo que hemos vivido. Muy bien, bueno, vamos viendo, como nos ha contado Hilario, el impacto en la salud mental, que es importante. A través de lo que tú nos comentas, David, vamos viendo también bueno, pues que se ha hecho un abuso, ¿no? Y con estas consecuencias en la salud mental y en el sedentarismo y todo esto. Y a mí me gustaría preguntarle a Luisa qué otras consecuencias podemos encontrar, aparte de las que ya nos han descrito los compañeros. Bueno, buenas tardes y muchas gracias también por darnos esta oportunidad, ¿no? de llegar hacia las personas que están participando. Bueno, yo creo que se ha mencionado también un poco en el sentido de que tengamos conductas en nuevos escenarios. Saber el comportamiento, es decir, primero es la conducta y después es el delito. Entonces, nos estamos encontrando con esas nuevas conductas que al final son delito, aunque muchas veces no se sea consciente, no se tenga esa conciencia. Hemos visto cómo la OMS y la ONU han alertado sobre la violencia de género y cómo precisamente las nuevas tecnologías lo que han hecho ha sido incrementar el sufrimiento de la mujer, ¿no? Aún más. Porque detrás de toda esta situación de acoso, por ejemplo, o de los que han comentado, los delitos que ha comentado ya inicialmente y que posteriormente comentaremos, vemos cómo la impunidad del agresor pues, es un factor muy importante, ¿no? Entonces, se dan las circunstancias para poder hacer daño sin que, bueno, pues en algunas ocasiones sin ser descubierto o sin poder por lo menos probarlo, ¿no? Esas conductas agresivas como puede ser el acoso, los insultos o la utilización de imágenes denigrantes se utilizan a través de redes con el fin de más daño a las mujeres, pues en la mayoría de esos casos el 95% suele ser realizado por las parejas fijas. No estamos hablando de mujeres mayores, ¿no? Sino de mujeres jóvenes, ¿no? Incluso ¿no? También está de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿no? Que tenemos en las TIC un gran aliado, pero sin duda estamos viendo los riesgos, ¿no? Y no, vemos que esto es casi la punta del iceberg, ¿no? Porque probablemente necesitaríamos de más de un seminario para poder abordar las secuencias. Dejo paso a las otras preguntas que puedas lanzarnos, Nieves, y vamos un poco hablando de esas conductas. Según ibas hablando, me estaba acordando de cuando comenzó Hilario su intervención, que decía que quería puntualizar que las TIC no son un problema, que el problema es el uso que hacemos, ¿no? El que sea adecuado o no. Entonces, bueno, eso no quita que tenemos problemas, ¿no? con las TIC. Entonces, Hilario, ¿qué estrategias preventivas serían recomendables para ayudar a menores a hacer un manejo saludable de las mismas? Muy bien, Nieves, pues yo creo que efectivamente el término manejo saludable sería la clave, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de prevención, pero no podemos olvidar que, siendo la mejor estrategia la prevención, en salud mental también sigue siendo la hermana pobre, porque todos sabemos que dedicamos más tiempo a la intervención, hay incluso mayores recursos para la intervención, ya psicopatológica o fuera, y creo que es el momento también de reivindicar esa parte preventiva en cada uno de los 3 niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria, y en cada uno de los 3 ámbitos donde debe de aplicarse, que es en el ámbito comunitario y, si hablamos de menores, fundamentalmente en los ámbitos escolar y familiar. En este sentido, yo creo que es fundamental establecer algunas pautas y estrategias generales independientemente del espacio y el contexto donde se aplique. Lo primero es evitar esa dualidad que a veces se da entre la tecnofobia, por una parte, que es la prohibición de las TIC, o el excesivo control a modo de fiscalización del uso que hacen los menores por parte, sobre todo, de sus padres, y también la otra parte opuesta, igual de negativa que la anterior, que es el la excesiva permisividad en cuanto al uso que ellos desde bien pequeñitos hacen. Todos sabemos, por ejemplo, que tanto la OMS como todos los organismos de protección de la infancia están advirtiendo a los padres y a los responsables en general de que nunca antes de los 14 años debería tener acceso privado a Internet, y menos en sus habitaciones, por ejemplo, más bien en espacios comunes. Pero eso casi es una utopía en estos tiempos, porque todos sabemos que
El momento en que toma la comunión el niño o la niña es cuando le regalamos estas cosas ya con acceso a Internet. Claro, vete luego a decir que la familia controle este tema. Estamos añadiendo ahí una problemática familiar de la que hablaba antes muy bien Cortejoso, que viene a sumarse a otras problemáticas que ya se daban. En este sentido, decía que hay una serie de estrategias que yo creo que en todo momento tenemos que tener en cuenta. Primero, esto que he dicho, ni tener tecnofobia, ni darles uso totalmente libre del acceso a Internet y al resto de dispositivos. En segundo lugar, hay que, también lo ha mencionado David, hay que invertir mucho más en educación digital de los menores. Todos sabemos que le llamamos, decimos que ellos son, a diferencia nuestra, que somos inmigrantes digitales, los adultos, ellos son nativos digitales, pero eso no significa que sean competentes digitales, porque podría ser que sabiendo instrumentalizar bien los dispositivos y sabiendo hacer un uso manual o técnico de ellos, no sepan manejarlos de manera saludable, vuelvo al término de salud. Y en ese sentido, más que nativos, serían huérfanos digitales. Por lo tanto, la educación digital en menores me parece fundamental, sobre todo en el ámbito escolar y sobre todo familiar. En este sentido, aunque luego lo desarrollará más adelante en el ámbito familiar David, creo que el estar ahí acompañándoles todos los referentes adultos, tanto en el primer acceso al conocimiento de las TIC como en el uso, me parece básico. En segundo lugar, compartir con ellos, y de paso también nosotros nos educamos digitalmente, compartir con ellos determinados contenidos adecuados, siempre teniendo en cuenta la edad, por supuesto, de cada niño o cada niña. En tercer lugar, establecer límites y normas respecto a la utilización saludable de estos dispositivos. Repito, en el ámbito familiar, pero también en el escolar. Nosotros, por ejemplo, en la comisión TIC del colegio tenemos establecidas varios documentos, guías, por ejemplo, de apoyo a los docentes, porque ahora se da una tremenda disparidad de criterios en cómo manejar este tema, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos. Hay, por ejemplo, profesores que lo ven como el último grito y le dan total permisividad al alumno o alumna para que haga uso indiscriminado del tema, y otros que prácticamente lo prohíben. Entonces yo creo que es bueno que los docentes se pongan de acuerdo, por lo menos por centros, sin tener que llegar a la medida que han tomado en Francia. En Francia, como bien sabéis, el Ministerio de Educación directamente ha prohibido el acceso a, mejor dicho, el traer dispositivos electrónicos a los centros escolares, porque se entiende que ya los centros escolares tienen allí sus dispositivos para cuando tengan que utilizarlos. Entonces, repito, poniendo límites y normas. Y luego una cosa fundamental, somos adultos, pero lo comenté antes, no por ello utilizamos menos las TIC. Es más, si Facebook es la red social más utilizada, que yo sepa, Facebook no la utilizan los menores, luego no nos confundamos. A veces es muy fácil problematizar en los adolescentes, en los menores, sin darnos cuenta de nuestro papel respecto a las TIC. Por lo tanto, yo propongo que por encima de todo, dentro de esa educación digital, seamos un buen modelo de uso y utilización de las TIC. Y como ya ha dicho David, durante esta pandemia ha sido una gran herramienta, nos ha ayudado, pero también hemos hecho un abuso y hemos ejercido un modelo inadecuado. Y ya por último, como tercera estrategia preventiva o tercera pauta, yo creo que es importante, también unido a lo que estamos viviendo, que comencemos con los menores un proceso de desescalada digital, aprovechando la famosa desescalada del virus. Pues también una desescalada digital, o si queréis, una desconexión de las TIC por parte de los menores que les permita apreciar otros aspectos importantes y relevantes en la vida, contacto con la naturaleza, contacto con las personas, no a través de las pantallas. A mí me parece que esto es básico, y esto es, desde luego, labor exclusiva de cada padre, cada madre o cada responsable del menor. Esto no lo puede hacer el Estado, ni el Gobierno, ni nadie. Esto es una labor de cada responsable educativo. Repito, igual que están conectados continuamente, y de hecho ahora con el curso han tenido que estarlo de manera doble, ahora que ha terminado el curso, démosle la oportunidad de que conecten con otros aspectos vitales. Bueno, vamos viendo lo importante que es la familia en todo esto, sobre todo por lo que ya dio unas pinceladas David, pero tú lo has apuntado como de una manera, señalando de una manera más clara, que nuestros hijos o los menores son nuestra responsabilidad. Y bueno, puede ser que hayan nacido en una época en la que ellos puedan manejar estas herramientas, que eso no significa, desde luego, que sean competentes, con lo cual los padres tenemos que adquirir también esa competencia, ¿no? Porque para poderles educar, para poderles enseñar, tenemos que conocer y tenemos que saber.
y no a lo mejor prohibir, que es lo que hemos hecho algunas veces cuando desconocemos eso, ¿no? Prohibir que se hace tentador. David, ¿qué podemos hacer desde las familias para volver a la normalidad en el uso de las TIC en los menores? Y cogiendo un poco, antes de responderte directamente a la pregunta, cogiendo un poco algunas de las cuestiones que ha nombrado ahora Hilario, que me parecen súper interesantes, es que tenemos que conseguir concienciar a las familias, a los padres y a las madres, de que es un nuevo tema en el que se han metido ellos y nos hemos metido toda la sociedad, en el que también deben educar a sus hijos. Es decir, el mundo digital, el mundo de Internet, el mundo de las TIC es un mundo estupendo, lleno de posibilidades, lleno de opciones, pero también lleno de peligros, y lo están usando sus hijos cada vez más tempranas, con lo cual se tienen que poner las pilas sí o sí para aprender de estos temas y para saber cómo educarles y transmitirles esos conocimientos y esa prevención desde que son pequeños. Como bien decía Hilario, se les llama nativos digitales, que le doy toda la razón en lo que ha comentado, pero lo utilizamos muchas veces mal, este concepto, porque lo utilizamos precisamente para considerar que son más competentes. Y como decía Hilario, no son competentes. Es decir, los niños hoy en día no nacen ni con el móvil debajo del brazo ni con el gen de las nuevas tecnologías. Aprenden específicamente, además, los primeros años de vida, aprenden de todo su entorno familiar, que es el primer entorno de socialización, con lo cual muchas veces ese ejemplo inadecuado se lo estamos dando en las propias casas. Yo les llamo, además, no les llamo ya nativos, les llamo huérfanos, que me lo habréis oído en más de una ocasión y lo habréis visto escrito en muchos sitios. Huérfanos porque todos, y los menores también, estamos viviendo hoy en día en dos mundos diferentes, el mundo analógico y el mundo digital. Pero seguimos educando solamente en uno de esos mundos, el mundo analógico, el mundo físico. Sin embargo, no les estamos diciendo a nuestros hijos y a nuestras hijas que tengan cuidado qué páginas visitan, qué hacer ante un caso de ciberbullying, si tienen que tapar la cámara web, cómo proteger sus dispositivos. Es decir, no le estamos dando esas pautas, esos límites, esas normas muchas veces necesarias por parte de sus responsables, y les estamos metiendo en un entorno como es Internet lleno de peligros a edades cada vez más tempranas, exponiéndoles a esos peligros y sin esa educación digital adecuada de sus padres. Esto, como decía, no les hace nativos, les hace huérfanos digitales. Nos hemos encontrado en una etapa en la que no solo han estado abusando los niños y las niñas de las nuevas tecnologías, también lo hemos hecho los adultos. Quizás ha sido un poco la vía de escape para todos ante una situación a la que no estábamos para nada preparados, una manera de estar conectados con otras personas, una forma de poder descargar nuestra frustración, nuestras ansiedades, el no poder salir a la calle a disfrutar de otras cuestiones, y lo hemos canalizado también a través de las pantallas. Es decir, el ejemplo que también les hemos dado durante esta etapa no ha sido el adecuado. Quizás Hilario vuelve a tener toda la razón cuando dice que lo que hay que hacer es una desescalada digital. Creo que precisamente el que haya coincidido el final del confinamiento con el principio del verano y el final de la etapa lectiva para los menores, pues es una buena oportunidad precisamente para poder hacer esa desescalada digital por parte de las familias, y el que vuelvan a tener en contacto siempre dentro de las limitaciones sanitarias que nos marque el Estado y la situación en la que nos encontremos, pues otra vez un contacto con la naturaleza, otra vez un contacto con sus iguales, con otro tipo de actividades, de actividad deportiva, de actividades de ocio, de desconexión digital, sin que haya unas pantallas de por medio. Las pantallas, y muy bien también lo apuntaba Hilario al principio, a veces no permite que se desarrollen determinadas habilidades sociales. Y creo que eso es una de las cosas que les tenemos que transmitir a los pequeños. Necesitan estas habilidades sociales para el resto de su vida, porque siempre va a haber gente detrás de esas pantallas y siempre va a haber gente en la vida real a la que van a tener que hablar, van a tener que defender su postura, van a tener que saber conectar, cortar una conversación, empatizar, etc. Y creo que las pantallas muchas veces estas cuestiones no las facilitan, pero también hay que hacerles entender otra serie de cuestiones que las pantallas no lo están favoreciendo. Es decir, hoy en día, y sobre todo en la etapa que hemos vivido, hemos tenido un aluvión de desinformación, de noticias falsas, de bulos relacionados con el coronavirus, y hay que enseñarles a buscar fuentes fiables de información, a contrastar la información, a no fiarse de la información a la primera, sino de buscar, como decía, o de contrastar esa información en diferentes fuentes fiables. Habrá que hacerles ver también o hacerles entender la importancia que tiene la información personal, el hecho de publicar algo que puede estar para siempre en Internet y que esto hay que valorarlo. Todas estas cuestiones que no estamos haciéndoles ver, el hecho de la gratuidad. Muchas veces pensamos que Internet sigue siendo gratuito y, sin embargo, estamos comerciando constantemente
con nuestros datos personales, con nuestras fotos, con nuestros vídeos y se están lucrando los servicios con ellos. Todo esto hay que enseñárselo a los niños. Como decía Nieves, creo que es un buen momento para hacer esa desescalada digital que nombraba Hilario, facilitar el que los menores, dentro de las medidas higiénico-sanitarias y la situación y la legislación nos permita, el que vuelvan a tener contacto con sus compañeros, el que vuelvan a tener o recuperar hobbies o descubrir hobbies o actividades nuevas, contacto con la naturaleza, el deporte, la actividad física, cuestiones que quizás se han dejado bastante de lado durante este periodo de confinamiento y por el cual se han refugiado pues, detrás de esas pantallas. Y creo que es un buen momento para que las familias nos pongamos otra vez las pilas, nos separemos un poco de la pantalla siempre que la actividad laboral nos lo permita y arrastremos en esa separación también a nuestros hijos de nuestras hijas y les enseñemos otras alternativas que existen en la vida para disfrutar, igualmente válidas, igualmente positivas, sobre todo para su desarrollo. Qué duda cabe, David, que los padres somos el espejo donde se miran, ¿no? Nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Y nos cuesta, porque como tú has dicho, nosotros también estamos enganchados y enganchadas. Quizás, si me permites, tampoco voy a estar todo el rato demonizando a los padres y a las madres, porque tampoco es una cuestión de toda la sociedad, el ejemplo que les damos. Es decir, cualquiera puede ser un agente educador en el uso adecuado de las nuevas tecnologías. También en este sentido tendríamos que hacer una autocrítica. Muchas veces los que ya tenemos cierta edad, pues vemos las nuevas tecnologías a veces como enemigas o como productoras de problemas. Quizás los que planteamos si existe o no existe una adicción, un abuso, los que hablamos de ciberbullying, de sexting, de toda esta problemática, todo este conjunto de riesgos a los que se enfrentan de los menores, es por esa visión, es por esa edad que tenemos, es por no haber nacido precisamente en esta etapa y a lo mejor también tendríamos que revisar un poco nuestros estándares y nuestra manera de entender las nuevas tecnologías. Quizás habría que hallar un punto medio entre el mal uso o el abuso que están haciendo ellos y la demonización que a veces realizamos desde la sociedad. Lo que está claro es que cuando ese uso, aunque no sea un abuso, ya produce problemas en el menor o problemas en su entorno familiar o en su entorno social o en su rendimiento académico, en su descanso, en el parámetro que sea, está claro que hay un problema y hay que intervenir y prevenirse. Bueno, me quedé, Luisa, antes con una expresión, tú hablabas de viejas conductas, me gustaría que nos explicaras un poquito más ¿a qué te refieres cuando hablas de las viejas conductas? Bueno, pues a mí me gusta llamarle violencia tecnológica, ¿no? Porque es otro tipo de violencia. Estamos viendo, están comentando tanto David como Hilario qué tipo de situaciones nos encontrar, ¿no? Y las repercusiones que tiene. Yo creo que la violencia de género justamente es una más de tipo de conductas que no siempre, por lo menos por lo que cuando se refiere, porque cuando estamos trabajando siempre ves este tipo de conductas, pero sin embargo nadie conoce, por ejemplo, como lo que es, ¿no? Que es delito, que es legal y que tiene unas consecuencias muy graves, ¿no? A nivel de salud mental, que es lo que nos ocupa, ¿no? Estamos hablando de las mismas conductas que se hacían antes, teniendo en cuenta ya situaciones como las que ellos comentan, que los chicos y las chicas acceden a las tecnologías muy pronto, mucho antes, ¿no? Entonces, cuando esas cosas se podían hacer, como es decir, cuestionar a la persona, abusar de la persona, ahora se hace a través de internet, a través del teléfono móvil, bien con mensajes, redes sociales, etcétera, ¿no? A mí me gustaría comentar así un poquito por encima, por entre mucho, algunas de las conductas que nos encontramos y que merece la pena ser tenidas en cuenta y sobre todo concienciar de que muchas veces cuando todas las parejas jóvenes, bueno, no tan jóvenes, ¿no? que deben estar jugando, en ese momento, bueno, pues no hay ningún riesgo y que después cuando la pareja se rompe y por ejemplo, en el caso de que amenaza a las chicas, puede ser al revés, pero casi siempre en este sentido lo que la víctima es la mujer o la chica, pues muchas veces no denuncian porque piensan que el hecho de haber dejado que se fotografíe, ¿no? Su cuerpo, algunas de sus partes íntimas, etcétera, pues piensan que al autorizado no pueden denunciar, ¿no? Conducta que es denunciable es la de hacer el uso sin su consentimiento, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante recalcarlo, porque a veces se sienten tan culpables ellas y partícipes de esa situación, deben evitar, ¿no? Y seguir pues
sufriendo con esas consecuencias tan graves que estamos diciendo. Bueno, tenemos, por ejemplo, que es cuando la pareja, justamente lo que estaba hablando, ¿no? Cuando la pareja o expareja envía esas imágenes o vídeos con contenido sexual con la amenaza de hacerlas públicas, ¿no? y hacer daño a... Claro, si en este caso nos encontramos una chica, ha dejado fotografías, no comprende que el hecho delictivo es enviarlas sin su consentimiento, ¿no? El hacer esas imágenes. Y eso es lo que realmente al final, lo que más pende, ¿no? para estas chicas, ¿no? Incido en mucho que muchas se sienten tan culpables como decir, no, yo de que me decía. El grooming, por ejemplo, ¿no? Que también ha mencionado un poco por encima David, ¿no? Cuando una persona adulta acecha sexualmente también sobre un chico, una chica menor. El ciberbullying, que es otra forma también de acoso, que es reconocido, ¿no? El insultar, etc. ¿no? Aunque se realiza entre iguales, que es más propio de las mismas personas entre iguales, ¿no? También se tiene en cuenta como una posible de agredir sexualmente cuando esta, por ejemplo, no quiere sexual. Puede hacer acoso o denigración sexista. Y tenemos que pensar no solamente en la pareja o expareja, ¿no? Sino también que puede ser por alguna persona del entorno o desconocida, ¿no? Y bueno, la extorsión también es una forma parecida al delito, que es ese chantaje que va a hacer a la víctima para conseguir favores sexuales que de la otra manera va a competir, digamos, ¿no? En este tipo de delitos también hay que tener en cuenta una cosa, que el control del agresor o del delincuente va en aumento a medida que la víctima cede un poco en sus derechos. Es decir, cuanto más avanza él y más consigue tapando a la víctima, está ejerciendo muchísimo más control, ¿no? Y yo sigo un poco en esa línea insistiendo en que yo creo que se conoce poco. Estamos hablando de menores de edad, que cuentan nada porque en el mundo están implicadas. Entonces, no sé de que sí que puede ayudar. Pues yo siempre digo lo mismo, si se atreve al padre o la madre, por ejemplo, a hacer los centros educativos, ¿no? Una persona adulta pero sí es verdad que se sufre mucho y que, bueno, pues hemos encontrado cuadros grandes de ansiedad, de depresión, incluso del suicidio. Entonces, yo creo que hay que incidir mucho en este tipo de delitos, ya que son delitos, ¿no? Y no solamente pensar que un tipo de conducta sin más, ¿no? Con las consecuencias. Gracias, Luisa. Tenemos un poquillo de problema con tu conexión, se te oye entrecortada y nos da un poco de rabia no poder aprovechar todo lo que nos cuentas. Bueno, hasta donde hemos podido comprender, nosotros más porque manejamos el tema, ¿no? Al final lo que tú quieres decir es que esas viejas conductas son conductas que antes veíamos expresadas de otra manera, de manera presencial, y que en lo digital encuentran otra manera, ¿no?, de canalizarse, ¿no?, y que tenemos que cuidarlas también, que les damos otros nombres porque se producen en otro medio diferente, ¿no?, como es el virtual, pero que no dejan de seguirse expresando, ¿no? No sé si, por resumir un poquito, ¿no?, que tienen su nombre y que están enmarcadas en temas de violencia de género o en una violencia digital, que como has dicho, pues habitualmente la violencia suele ser más ejercida sobre las mujeres, pero eso no quita que pueda ser en el otro sentido, ¿no?, en algunos aspectos. He resumido un poquito lo que has dicho. Te voy a hacer una sugerencia. Te voy a hacer una sugerencia y, en la próxima intervención, a ver si apagando la cámara mejoramos tu conexión. Podemos probar si quieres, ¿vale? Para la próxima pregunta que te lance. Venga de los datos, a ver si es posible. Vale. Vale, gracias, nosotros, Luisa. Si te parece, apagamos también los micros cuando hable Luisa. Yo lo suelo apagar, sí. Bueno, vamos a intentar favorecer la conexión lo mejor posible. Hilario, llega el momento un poco de hablar, si se puede hablar de adicción a las TIC, cómo abordar los posibles casos de adicción, dónde está el límite en el que podemos situar el abuso de ese estado ya de adicción o de problema más importante. Bueno, pues en este tema lo primero es diferenciar entre uso, abuso y adicción. Podríamos hablar de uso cuando la persona hace un uso, entre comillas, razonable de los dispositivos
ya sea para ocio, para tareas escolares, información, lo que fuere. Digo razonable, que no siempre es saludable, porque uno puede utilizar poco tiempo un dispositivo y meterse en berenjenales, por decirlo de alguna manera. Uno puede estar solo un ratito conectado y poner verde a otra persona, o meterse en cuestiones de sexting, de grooming, todo esto que estamos comentando. Hablaríamos de abuso cuando pasamos demasiado tiempo utilizando los dispositivos, descuidando, y a mí me parece este tema importante, o sea, el término descuidando otras actividades vitales que puedan ser importantes para la persona. Eso también entraña riesgos, lógicamente, ya la palabra abuso de por sí misma ya es definitoria de un cierto riesgo. Y hablaríamos de adicción, y aquí entra la controversia, cuando se establece una relación de dependencia de la persona con los dispositivos. Yo comencé diciendo al principio que el problema no eran los dispositivos o las TIC, sino la relación que manteníamos. Y al igual que con las personas, a veces tenemos relaciones cordiales, a veces relaciones agresivas o violentas, y a veces hasta de dependencia, pues con las TIC pasa exactamente igual. Hay personas que establecen relación de adicción o dependencia directa de ellas. Y para mí también es importante para diferenciar el abuso y el uso de la adicción, y es que cuando hay adicción, las propias TIC o los dispositivos que se están utilizando se convierten en el eje central de la vida de la persona, y los demás quedan en un segundo plano. Respondiendo un poco a esa segunda pregunta de si podemos o no hablar de adicción a las TIC, el DSM-5, el manual diagnóstico de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que establece un poco los criterios estadísticos de las enfermedades mentales, solo reconoce la adicción a los videojuegos. Y esto está creando una gran controversia porque no reconoce el resto de las adicciones a otros dispositivos. Y ahí está el mundo científico un poco dividido. ¿Por qué a los videojuegos sí y no, por ejemplo, a las redes sociales? Pues, en fin, yo pienso que es cuestión de tiempo. En la clínica todos vemos algún día alguna persona que sin estar consumiendo sustancias presenta cuadros muy, muy parecidos a los que se presentan a las adicciones con sustancias, por ejemplo. Es decir, la famosa adicción tecnológica de la que tanta controversia ahora mismo existe, en ella se da el mismo circuito de recompensa cerebral que se da también con la adicción a las sustancias químicas, a las drogas, que actúan sobre el sistema dopaminérgico. Y es que la situación placentera o la sensación placentera que te da el estar utilizando las TIC es un reforzador positivo. Y por la misma razón, el alivio de la tensión, de la ansiedad, del síndrome de abstinencia o del malestar que te produce el no poder utilizar las TIC se convierte en un reforzador negativo. Dicho esto, entonces, para mí lo fundamental es el fuerte hábito psicosocial que se establece en relación con los dispositivos si se hace un uso excesivamente prolongado en el tiempo y que de cara luego a la terapia es lo más difícil de desestructurar. Igual que pasaba con el tema de las sustancias, yo me he encontrado personas adictas a la heroína que lo menos importante era la sustancia de la que dependían, sino la relación que tenía establecida con ella. Aquí pasa exactamente igual con los dispositivos tecnológicos. Es importante trabajar el ámbito psicosocial. Es aquello que refuerza, y lógicamente en las redes sociales con menores y en las TIC en general, son una forma más de comunicación y de relación entre ellos, luego es normal que lo utilicen. Es más, en algunos casos no conocen que haya otras formas de relación que no sea esa. Bien, pues entonces pienso que partiendo de todo esto, de cara luego ya a abordar posibles casos de adicción a las TIC, yo espero que pronto nos pongamos todos de acuerdo y espero que la OMS también reconozca las adicciones a las TIC, luego veremos algún caso en el cual está claramente patente, pues yo creo que hay que tener una serie de cuestiones como criterio diagnóstico. Por utilizar los más conocidos, si nos referimos a Goldberg, que ha trabajado muy bien en criterios diagnósticos en adicciones a Internet concretamente, él habla de 3 elementos diferenciales, que es la presencia de tolerancia, que es la necesidad de utilizar cada vez más tiempo las nuevas tecnologías para obtener el mismo nivel de satisfacción o de agrado. En segundo lugar, la aparición de la abstinencia, que en este caso, claro, es únicamente psicológica, no hay abstinencia química porque no hay sustancia, y que viene expresada por la agitación psicomotriz, por la ansiedad, por la compulsividad, por la conducta obsesiva que presentan las personas que ya tienen este tipo de dependencia a las TIC. Y en tercer lugar, por no extenderme demasiado, yo mencionaría la pérdida de control sobre el uso de los dispositivos. Hay muchas personas que son conscientes
y también menores, sobre todo adolescentes, pues son conscientes que les está causando un problema. Y han tenido incluso varios intentos de dejarlo, pero han sido intentos frustrados. ¿Por qué? Porque ya han perdido el control sobre el dispositivo. Es el dispositivo quien maneja su propia voluntad. Eso es lo problemático. Y ya por último, de cara al abordaje terapéutico de este tipo de dependencias tecnológicas, yo creo que en la parte fundamental es deshabituar, trabajar la deshabituación psicológica del dispositivo. En algunos casos, creo que en los mínimos, es un tema muy interesante a tratar y a investigar, habría que ver también si igual, al igual que con las sustancias, sería o no adecuado utilizar psicofármacos o farmacología en general. Bien, ahí lo dejo. En segundo lugar, después de que la persona ya se deshabitúa de ese dispositivo, habría que trabajar un poco lo que es la normalización de las relaciones sociales que habitualmente tenía y que, como consecuencia del abuso problemático, ha dejado de lado, ¿no? Entonces, recobrar actividades cotidianas importantes y relaciones que son significativas. Fundamentalmente las familiares, claro. Y por último, hay un tema que a veces se nos, igual que pasaba con el tema de las sustancias, pues si lo dejó, ¿por qué ha vuelto? Hay que hacer un buen plan de prevención de recaídas, porque es muy frecuente que una persona haya logrado incluso la deshabituación, haya conseguido normalizar, entre comillas, ciertas relaciones y hábitos, pero de nuevo recaiga, pues porque no se controlaron los factores estimulares que acompañan a la. Bueno, no es un trabajo fácil, ¿verdad? Cuando ya hemos entrado en la adicción, pero bueno, siempre se puede hacer algo, ¿no? Podemos prevenir, como estamos planteando aquí, por eso es el sentido de este webinar, ¿no? Antes de tener que llegar a esa situación, pues hacer las cosas bien. Entonces, a mí me gustaría que David nos ofreciera algunas pautas para educar en este manejo responsable desde las familias y de esa manera pues prevenir no llegar al abuso y a la adicción, como dice Hilario. Yo la educación digital siempre he defendido que tiene que ir por una doble vía por parte de las familias. Una educación conductual, es decir, enseñarles a comportarse también con buena educación y un uso saludable, como dice Hilario, cuando utilizan las TIC, las nuevas tecnologías, y una educación tecnológica, es decir, educación conductual y tecnológica. Vamos a ver un poco en qué consiste cada una. La educación conductual, os voy a dar unas pautas, y la educación tecnológica otras distintas. La educación conductual, creo que una de las primeras cosas básicas y que la inmensidad de los padres y las madres desconoce es la existencia de la netiqueta. La netiqueta es un concepto que nosotros ya hemos trabajado sobre él y creo que lo tenemos bastante machacado. Es el conjunto de las normas de urbanidad, de civismo o de buena educación en el uso de las TIC. Existe una etiqueta general para todo Internet, ciertas normas, y luego pues, puede haber etiquetas específicas para el uso de WhatsApp, para el uso de una determinada red social, del correo electrónico o del servicio que sea. Estas normas son normas que nadie crea, ningún estamento oficial, ningún organismo, ningún gobierno, sino que vamos creando los internautas a medida que interactuamos con los servicios, pero que tienen que conocerse para que luego no existan conflictos o surjan problemáticas entre los usuarios. Una cuestión muy simple, por poneros un ejemplo, y que es el que suelo utilizar. Cuando alguien escribe en mayúsculas, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp o en un chat de una red social o de un videojuego o de cualquier otro servicio en el que estén hablando varios usuarios, hay mucha gente que desconoce que escribir en mayúsculas significa en Internet alzar la voz. Claro, imaginaros que estamos en medio de una conversación de un grupo y nos han puesto un párrafo bastante extenso o varias frases con el bloqueo de mayúsculas activado. Entonces alguien puede molestarse y empezar a decir, oye, ¿por qué me estás gritando? Y entonces la otra persona que lo desconoce, pues empieza a decir, ¿qué me estás contando? Yo no te estoy gritando. Puede empezar ahí un malentendido, puede empezar un conflicto. Es decir, estas pequeñas normas de uso de Internet que todos por el día a día vamos conociendo, hay todavía muchos padres, muchas madres que desconocen y también muchos menores. Y son los padres y las madres los que tienen que interesarse por este concepto de la netiqueta, empezar a buscarlo, empezar a leer y empezar a transmitir estas normas a sus hijos, que muchas veces y a cierta edad, pues en ocasiones ya conocen y todavía sus padres y sus madres pues no conocen. La netiqueta, por lo tanto, sería un poco la primera pauta de educación conductual para hacer un uso responsable de las TIC por parte de los menores. Luego, otra cuestión que es muy importante es que los padres y las madres empiecen a comunicarse en la familia en el ámbito de las TIC. Creo que se habla poco de las TIC en casa. Creo que los padres y las madres tienen que darle más importancia
a los intereses, a los gustos, a las preferencias que tienen hoy en día los menores. Porque les podemos preguntar a la hora de la comida por la asignatura de turno, por el examen, por sus amigos, pero si no les preguntamos por su TikTok, por su Instagram, por el videojuego en el que están jugando en esos momentos, pues se quedaría un poco cojo el interés que les mostramos. Es decir, tenemos que ponernos un poco al día de estas cuestiones, tenemos que demostrarles interés y tenemos que hacerles ver que entendemos también de estas temáticas. Para ello, es muy importante que sus responsables pues empiecen a, como decía, a leer, a informarse, a buscar información en Internet, campañas que ejercemos desde el colegio, la que vamos a empezar desde este proyecto de la federación, que me vas a perdonar, Ángel, y te voy a puntualizar, pero no sé cómo la nombraste antes, pero se llama Cuidatic. Cuidatic es el nombre o el lema que hemos elegido. Educatic, dije. Sí. Educatic, bueno, pues es Cuidatic. Cuidatic, efectivamente. Campañas de este tipo que ofrecen mucha información a los padres y las madres y que luego les ayudan a mantener este tipo de conversaciones que tienen que aprovechar pues, los momentos familiares de la comida, de la cena o el momento en el que se reúnan pues, para abrir estos momentos de debate y poder demostrar también a sus hijos y a sus hijas que tienen ciertos conocimientos de las TIC, que establecen un vínculo con ellos también en esta temática y que esto también aumenta las probabilidades de que en el momento en el que tengan problemas estos menores puedan acudir a sus referentes, a sus padres y a sus madres para poder solventarlos. Porque si no nos informamos, si no demostramos esa competencia digital de la que habla Hilario, es muy complicado que los menores acudan a nosotros. La tercera pauta, además de la etiqueta y de la comunicación, sería el darles un buen ejemplo. Esto es básico, lo ha nombrado también antes Hilario. Si el padre está todo el día con el Facebook, la madre está todo el día con Instagram o estamos todo el día pegados a la pantalla, es lo que aprenden nuestros hijos desde edades muy tempranas. Me sigue chirriando cuando oigo a un padre o una madre con cierto orgullo comentar que su bebé o que su niño de 2, 3 años, pues con el dedo ya consigue entrar en YouTube, ya consigue pasar los vídeos y consigue hacer cosas que hace tiempo nos hubieran parecido increíbles. Y digo, me sigue chirriando porque a mí es una práctica que no me da ningún orgullo. De hecho, Hilario también lo ha nombrado de pasada, el hecho de que las principales entidades pediátricas, psiquiátricas a nivel mundial están recomendando el mínimo o nulo contacto a ciertas edades por parte de los menores a las pantallas. Sin embargo, tenemos esta conciencia social de mira la competencia que tiene mi hijo, que con esta edad ya consigue entrar en YouTube o ponerse los vídeos. Creo que esto hay que cambiar. No hay que ver a las nuevas tecnologías como negativas o como un problema, pero sí que hay que establecer edades y hay que establecer momentos para cada cosa. No hay que correr y está claro que las investigaciones demuestran que a ciertas edades el acceso a las pantallas no es nada beneficioso. Con lo cual, como os decía, creo que la tercera pauta pues, es darles un buen ejemplo desde edades muy tempranas en un uso responsable de las TIC por parte de sus responsables. La cuarta pauta de educación conductual sería el establecer los límites y las normas adecuadas en el uso de las TIC en casa. Unas normas para la familia. Unas normas para la familia que todos deberíamos de cumplir, que no tienen por qué ser las mismas para todos los miembros de la familia, puesto que todos tenemos diferentes edades, diferentes responsabilidades, y a lo mejor podemos establecer que a las 10 de la noche se dejan los móviles, pero precisamente a las 10 de la noche pues es el momento que tiene el padre o la madre para poder sentarse a ver sus redes sociales o su correo o su WhatsApp y el hijo lo tiene que comprender. Es decir, tenemos que establecer unas normas, unos límites bien negociados, bien establecidos con los menores para que hagan un uso responsable, establecer edades legales, edades recomendadas, establecer horarios máximos diarios, establecer en qué horario se pueden gastar ese horario máximo diario, ver si se va a poner, dependiendo de la edad del menor, un programa de control parental, siempre comunicándoselo con su acuerdo. Todas estas cuestiones tienen que estar establecidas previamente en la familia para que luego no existan problemas, ¿vale? Establecer unas buenas normas y unos buenos límites de uso responsable de las TIC en casa. Y como última pauta dentro de la educación conductual es ofrecerles alternativas de ocio. Disculpad. Hay que establecer o hay que ofrecerles alternativas de ocio a los menores. Está claro que en momentos puntuales, pues el ofrecer una pantalla, una tablet, un móvil a un menor no va a pasar absolutamente nada. El problema es cuando esto se hace de manera reiterada y se convierte en la única forma de ocio, en la única forma de que mi hijo o mi hija en esos momentos no me moleste porque tengo que hacer algo de trabajo, porque tengo que hacer algo de la casa.
Está claro que si tomamos las TIC de esa forma, al final va a repercutir y va a producir problemas. Siempre pongo el mismo ejemplo y creo que estaréis conmigo, y nos lo hemos encontrado muchas veces en el típico restaurante, hamburguesaría, etcétera, donde existe una mesa con una serie de adultos y una serie de menores, y mientras los adultos tienen una buena conversación, pues los menores están cada uno con su tablet, con su Switch, con su móvil, con su portátil. Está claro que en esos momentos pues no van a dar la tabarra, como solemos decir, pero no es la manera más adecuada de educarles. Los menores tienen que aprender a convivir en sociedad, tienen que aprender a hablar con los adultos, tienen que aprender a mantener relación con sus iguales, tienen que aprender a aburrirse, que muchas veces dándoles estas tablets y estas consolas les damos todo el ocio y el entretenimiento estructurado y les estamos matando un poco el aburrimiento, que es lo que fomenta muchas veces la imaginación y la creatividad. Tendremos que volvernoslo a currar los padres y las madres, tendremos que volver a bajar a la plaza, a ofrecerles juegos de mesa, a salir al campo, a ponernos unos patines, a coger la bicicleta, a llevarles al teatro, es decir, ofrecerles alternativas de ocio para que las TIC no sean el único ocio posible, que es una forma de ocio válido, no vamos a negarlo, pero no puede convertirse en la única forma, que es en muchos de los casos lo que les está ocurriendo hoy en día a los menores, sobre todo con el tema de videojuegos y redes sociales. Estas 5 pautas serían un poco las pautas, me estoy extendiendo, perdonadme un poco, las 5 pautas de la educación conductual. Y luego la educación tecnológica, que también es la otra pata que os decía de la educación digital que queda en los menores, pues serían cuatro pautas fundamentales. La primera, los padres y las madres debemos enseñarles a utilizar las tecnologías. Esto no lo aprenden en el colegio, no lo tienen que aprender en la calle, no se lo van a enseñar en ninguna actividad extraescolar. Es decir, tienen que ser sus padres, sus madres, los que se sienten con ellos, los que inviertan el tiempo en esa educación digital, los que les enseñen desde que les ponen un teléfono en la cola del pediatra, a enseñarles desde que son pequeñitos cómo se enciende y se apaga un móvil, lo que es el patrón de bolas, lo que es la G de Google, lo que es un antivirus, lo que son las diferentes aplicaciones o programas del ordenador. Todo eso se lo tienen que transmitir los padres y las madres, no tienen que esperar a que esto lo aprendan por ahí, porque además esto contribuirá a que se establezca ese vínculo que os comentaba entre responsables y menores, y haya mucha más probabilidad de que cuando tengan dudas o cuando tengan problemas puedan recurrir a estos padres y a estas madres y no al amigo de turno o a intentar resolverlo por su cuenta. También hay que enseñarles el tema de la privacidad. Es algo muy importante que no es que no estén aprendiendo, es que se están desarrollando sin darle el valor adecuado. Hoy en día se han metido en una dinámica en la que muchas veces, sobre todo a ciertas edades, si no lo publican no existe. Y hay que marcarles el límite entre lo que se puede y no se debe publicar. Hay que hacerles ver que lo que se publica en Internet va a estar el resto de la vida en Internet, muy probablemente, y que lo que hoy suben y les hace gracia o les parece importante, a lo mejor dentro de 10 o 15 años no les gusta, no lo pueden borrar y además les puede afectar a nivel laboral, social, de pareja, etc. Tenemos que conseguir transmitirles que hay información que nunca debería de subirse a Internet por las repercusiones que puede tener. Es decir, hay que enseñarles el valor de la privacidad hoy en día en la red. También es muy importante la tercera pauta, comentarles o fomentarles la cultura de ciberseguridad. Hoy en día cada vez estamos más conectados a dispositivos, a servicios y nos estamos sometiendo todos a más riesgos a nivel de ciberseguridad, de hackeos, de infecciones, de robos de datos, de robos de dinero. Creo que es importante transmitirles desde muy pequeñitos que los dispositivos que se conectan a Internet están fenomenal, pero también precisamente por esa conexión son vulnerables y pueden ser o suponer un peligro para el propietario. Con lo cual habrá que enseñarles cómo se instala un antivirus, en qué aparatos hay que instalar el antivirus, los bloqueos de pantalla, el tema de ponerse unas buenas contraseñas para que no puedan acceder a nuestros servicios, las actualizaciones, etcétera. Es decir, un montón de cuestiones de ciberseguridad que hoy en día creo que dominamos bastante toda la población y que se la podemos transmitir a los niños desde que son muy pequeños. Y ya por último, creo que dentro de la educación tecnológica es importante también señalarles las consecuencias que tiene el uso irresponsable de estas tecnologías. Consecuencias, como bien ha comentado Hilario en la primera pregunta, a nivel psicológico, emocional, todas las que ha comentado y más que existen, pero también las consecuencias físicas que nombré yo de pasada. Es importante transmitirles estas consecuencias y también es importante hacerles ver las consecuencias legales, de las que nos estaba hablando también Luisa. El hecho de que en ocasiones se hacen cosas en Internet de las que no nos damos cuenta, pero podemos estar cometiendo un delito. Incluso los padres y las madres a veces no se dan cuenta de que son sus responsables legales hasta los 18 años y que si hacen alguna cuestión inadecuada en Internet, seguramente vayan a responder ellos ante la justicia, con lo cual es importante
también hablar de estas cuestiones en la familia. Eso sería un poco las pautas de educación digital, por un lado de educación conductual y por otro lado de educación tecnológica a practicar desde la familia. David, un poco, has dicho, un poco. poco. Sí, pero... Así para ir entrando en materia, ¿verdad? Sí. Yo estaba pensando, ¿no? Pensando un poco también por los participantes, ¿no? Que educar es la mejor manera de prevenir, que cuando hablamos de menores pues hay un amplio rango de edad, que las normas y los límites son muy importantes en edades que son pequeños, pero bueno, hay padres que a lo mejor estas cosas, estas recomendaciones las recogen ya cuando sus hijos tienen cierta edad, cuando están ahí en sus 16, no voy a decir 13, 14 que ya tienen su carácter, ¿no? Pero cuando están ya en edades de 16, 17, 18, el tener esa conversación que tú dices para que vean los riesgos, ¿no? En los que se pueden meter si no hacen un uso adecuado, que también pasa mucho por un aspecto muy de nuestra psicología, muy de los profesionales de la psicología, y es la comunicación, ¿no? Y el diálogo en la familia, porque si no tienes una buena comunicación, una cercanía, difícilmente vas a hacerles entender estas cosas. Pero bueno, esto es algo que tenía yo aquí según te escuchaba, ¿no? Y conectando un poco con esto último con lo que tú cerrabas, ¿no? Con los riesgos ya de tipo legal o delictivos en la red, retomamos con Luisa bueno, el tema de la violencia tecnológica que nos explicaba antes, y bueno, pues sí que sería bueno que nos pusieras, Luisa, algún ejemplo, ¿no? De cómo se pueden ejercer este tipo de violencia tecnológica en la red. Bueno, espero que ahora ya no haya tanta interrupción con mi línea. He puesto los datos, a ver si así no se pierde la información. Bueno, habíamos hablado de algunas, ¿no? De las que había mencionado, que bueno, pues la verdad es que es un sinfín. Yo siempre pienso que es un mundo que conocemos y vamos aumentando, ¿no? Vamos como creciendo más en, ¿no? este mundo tecnológico. Yo había notado algunas de las que me he podido encontrar, como por ejemplo tomar fotos y distribuirlas, o los vídeos, como estaba yo comentando antes, sin consentimiento de la chica, por ejemplo, o compartirlos sin que ella sepa dónde van a llegar, ¿no? O, por ejemplo, también otra situación que se da muy fotos o vídeos y publicarlos en sitios de pornografía, ¿no? Hay casos en los que yo recuerdo algún caso que hemos tenido que, pues, además que estaba la chica deshecha, una chica muy joven que acababa de aprobar las oposiciones de magisterio y habían sacado su fotografía, fijaros qué cosa más básica, simplemente habían cogido su fotografía de su Facebook y habían colocado el cuerpo de otra persona y se ofrecía para la prostitución, ¿no? Bueno, pues simplemente tan sencillo como eso, que cuando estaba denunciando hemos cogido el teléfono y efectivamente preguntaban por sus servicios. Entonces, os podéis imaginar la chica que acaba de aprobar esas oposiciones, que estaba, bueno, pues súper disgustada, estaba muy nerviosa porque no sabía qué consecuencias podía tener, y lo que tenemos también claro es que una vez que mandas una imagen, eliminar esa imagen o ese contenido es muy difícil, por no decir casi imposible, ¿no? Y por lo menos esa es mi experiencia. En aquel momento hay que actuar muy rápido, se pudo cerrar la página, pero sí que es cierto eso, que el tiempo pasa y en ese primer minuto, y no quiero ser exagerada y decir segundo, pero en ese primer minuto ya hay un compromiso, ¿no? de esa imagen. Entonces, esto, bueno, también se da muy a menudo, ¿no? El acoso que estaba hablando antes, ¿no? De recibir llamadas, mensajes de texto, insultando, amenazando, en este sentido también, ¿no? La extorsión, el acecho, el acceder, por ejemplo, a información privada, ¿no? Incluso a través de manipular el correo electrónico, de una red social, ¿no? Como puede ser las que estamos comentando, el lograr crear un perfil falso a través de ese robo de la identidad, ¿no? Que sabéis que cuesta muchísimo luego hasta que se da con el autor, y la única posibilidad que hay en principio es intentar bloquear, ¿no? Hablar con las compañías y bloquear esas imágenes o bloquear por lo menos esos contenidos, ¿no? Pero que cuesta bastante. Por eso digo que siempre hay esa cierta impunidad para el agresor, ¿no? Bueno, pues también sabéis que en redes también nos encontramos con ese que incita al odio, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? De portarse mal con ellas, de maltratarlas, incluso de violarlas o asesinarlas, ¿no? La pornografía infantil o incluso esa violencia sexual para tener esas amenazas, para tener esos encuentros sexuales que también
cierta violencia sexual, ¿no? También me gustaría decir, que antes lo comenté, ¿no?, al principio, que tenemos que pensar que primero es la conducta y que luego es el delito, y que nos ha costado, desde que estamos en estas áreas, ¿no?, en este mundo tecnológico, como estamos diciendo, nos ha costado, porque no es hasta el 2015 que se consigue modificar el Código Penal, y esa reforma ya incluye, perdón, por ejemplo, el acoso, que era una situación que no estaba contemplada, es decir, una persona podía empezar a mandar a otras mensajes, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner una pareja rota y mandar mensajes, amenazar y demás. Sabéis que las amenazas veladas, si no son unas amenazas claras, muchas veces no tienen esa consistencia de amenaza, ¿no? Bueno, pues con estos delitos, como también el sexting, se ha conseguido que por lo menos las conductas se puedan castigar, independientemente de que a veces, como digo, es difícil, ¿no?, probar. Pero de verdad que se consigue, porque lo que hay que hacer es tener interés en perseguir este tipo de delitos y empezar a tirar en el caso, por ejemplo, de teléfono en la compañía telefónica, de las redes, pues, de cada compañía, ¿no?, de las redes sociales, etcétera. Y es importante también saber bueno, pues que encajarlo dentro del Código Penal supone también un avance en la lucha contra este tipo de violencia, ¿no?, como es la violencia de género. Porque siempre hemos visto cómo una mujer o una joven denunciaba se podía quedar tan tranquilo porque no ocurría absolutamente nada, ¿no? Hablo antes del 2015. Mientras que las víctimas, bueno, pues de alguna manera ven sus derechos mermados, ¿no? Y con lo que ello supone, que no estamos hablando de un delito cualquiera, ¿no?, sino que por mucho que se resarza a la víctima, siempre quedará ahí. La gente que lo ha visto, y ahí no hay reparación que valga, ¿no? Yo creo que ahí es muy duro, porque cuando ves a chicas, pues estoy hablando de 13, de 14 años, que se ven envueltas en estas situaciones, es muy duro ver cuánto sufren, ¿no? Entonces, por eso quería decir que el tenerlo incluido en el Código Penal, pero que no hace mucho si no conseguimos que tengan esa conciencia también de denunciar estos hechos, ¿no? Decir ya, para finalizar, por no comer tiempo y no gastarlo en ello y dejar que pregunten, decir que hay un estudio que se hizo a nivel europeo, en el que participó también España, que decía que había unas variables a tener en cuenta para la víctima, ¿no?, como podía ser una población de riesgo. Y hablaban precisamente del estilo de vida, que yo creo que influye mucho lo que habéis dicho vosotros, David e Hilario, ¿no?, es decir, la educación, ¿no?, ese estilo de vida, la edad, generalmente chicas entre 18 y 29 años, pero también menores. Sabéis que es más difícil acceder a la muestra de menores, el tema del consentimiento, pero que se sabe ya que hay menores de edad en este sentido, ¿no? Y datos preocupantes, como que el 18% de las mujeres sufren este tipo de acoso desde los 15 años, y esto está relacionado con el acceso a las nuevas tecnologías de forma tan temprana, que el 14% de las chicas había recibido mensajes o llamadas amenazadoras de forma reiterada. De verdad, no sé si os hacéis idea, bueno, quien habéis atendido a víctimas de violencia lo sabéis, pero es tremendo el acoso tan grande que puede ser que un teléfono suene y suene y suene, y cuando le dices córtalo, no, pero es que tengo otras familias que dependen de mí, tengo familiares, mi madre, etcétera, no puedo cortar el teléfono, ¿no? Entonces, el recibir insistentemente mensajes, ver cómo hay a lo mejor 30, 40 llamadas, ¿no?, sin responder, porque no, a lo mejor cuelgan, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sufren muchísimo, ¿no? Decía que el 14% de las chicas habían recibido mensajes o llamadas, el 8% dice que ha visto el acosador también, no solamente después de haberlo hecho a través de las redes, sino aparecer merodeando en el domicilio o en el lugar de trabajo. Y el 4% de las mujeres decía que de 18 a 29 años, decía que había sido objeto de acoso a través de las redes de mensajes de texto y que duró más de 2 años. Imaginaros lo que esto supone. En el 23% de los casos, ella es la que se ve obligada a cambiar la dirección de correo o el número de teléfono. Es verdad que nos empeñamos en que cambie el número de teléfono, pero al final seguimos martirizando a la persona que sufre, ¿no? Porque cambiar el número de teléfono supone cierta tranquilidad, pero también supone una ruptura con el resto del entorno, ¿no?, y volver a empezar. Y lo más llamativo de este estudio, ya para finalizar, deciros que el 74%, la mayoría, no denunció, ¿no? Entonces, yo hago mucho hincapié en esto porque me parece el hecho de esa conciencia de saber que es una conducta absolutamente reprochable y que se puede denunciar.
Vale, muchas gracias, Luisa. De alguna forma nos has contado un poco lo que has encontrado en tu práctica profesional, que bueno, pues también suele ser bastante clarificador e instructivo, ¿no? Aparte de lo que podamos contar pues, de una manera más teórica, ¿no? Aprovechando un poco que has iniciado tú este compartir, bueno, pues quizás a lo mejor Hilario y David brevemente nos podrían contar un poco qué cosas han visto en su práctica profesional. Y luego, pues Patricia nos comenta si hay algunas preguntas ya en el chat para que podamos responderlas. Bueno, Brevemente, por pues favor. sí, muy Hay breve. varias Yo preguntas. voy a comentar dos cosas muy breves. El último caso que me ha llegado es relacionado con este tema. Es una chica youtuber, de estas que mencionaba antes David, de que desde pequeñita estaban muy orgullosos sus padres porque ya sabía teclear y hacer todo tipo de virguerías en internet, y no digamos ya cuando se convirtió en youtuber, bueno, fue ensalzada hasta que, claro, los padres vieron la otra cara de la moneda, y es que empezó a dar problemas en la familia. Le han dado un trabajo muy bueno porque es una gran conocedora de este medio, y tiene trabajo ya de todo con 19 años, me parece que tiene ahora. Lo de la conducta de youtuber comenzó, aunque no lo creáis, era ya youtuber con 13 años, y tenía cantidad de seguidores. Bien, el caso es que a día de hoy esta mujer es reconocida y con un prestigio tremendo, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de las amistades, pero con los padres no se habla, porque esta la problemática familiar resultante, que esos padres que ensalzaban esa precocidad con las TIC, hoy lo reprochan porque no hay manera de... Se siente tan importante que es un caso claro de violencia ascendente familiar, lo que llamamos tiranía por parte de los hijos. Es una hija que tiraniza y los padres no pueden decirle nada porque ella es una influencer. Ese es uno, y el otro ya muy breve, es el de la adolescente, un chico adolescente con un gran hábito a los videojuegos y a internet, que de repente los padres intentan corregir ya a destiempo, pero intentan corregir la conducta, poner límites y tal, y él se pone, cada vez que los padres intervienen, se pone tan agresivo que en la última ocasión que intervinieron directamente cogió la videoconsola, la tiró al suelo, la rompió, con el mando rompió la pantalla y el móvil también, porque ellos han aprendido, como bien decía antes David, que si se rompen las cosas se pueden comprar nuevas, incluso de última generación. Y en este caso, la solución del caso es muy fácil, porque era un caso clarísimo de adicción. ¿Cuál fue la solución del caso? La tenemos todos, ¿verdad? Y es no comprarle más internet. Pasó 15 días con un mono tremendo, se subía por las paredes, pero oye, a partir del día 16 comenzó de nuevo a estudiar, empezó a dulcificar el carácter, y mira por dónde no hubo que recurrir ni a psicofármacos ni a terapeutas. La familia, igual que es un agente, digamos, motivador de un mal uso, también puede ser el mejor terapeuta para un chico, una chica que tenga problemas con estos dispositivos. Gracias, Hilario. Brevemente, David, porque Sí, tenemos nada, que preguntas en el tenemos chat. más de tiempo. Sí, nada, yo he trabajado sobre todo con familias en esta temática, y lo que me he encontrado a lo largo de estos años es un gran desconocimiento, una falta total de conciencia de riesgo en el uso de las TIC, de toda esta problemática que hemos venido hablando por parte de los padres y de las madres. Y cuando les cuentas estas cosas en una charla o en una consulta privada, pues se quedan con la boca abierta de lo que les acabas de mostrar, de todos los peligros a los que se enfrentan y de las cosas que están haciendo a veces sus hijos y sus hijas sin que ellos se enteren, porque a veces hablas con ellos, luego a veces hablas con el hijo o con la hija, y alguna de estas cuestiones sí que las ha puesto en práctica o las ha sufrido en algún momento. Es decir, yo creo que en la sociedad en general empieza a haber algo de conocimiento de esta materia, pero hay una falta de conciencia de riesgo por parte de los padres y de las madres en relación al mundo TIC, al mundo de las nuevas tecnologías, total. Y es una de las tareas que tenemos de ahora en adelante, intentar inculcar esta conciencia de riesgo, sobre todo para que empiecen a ponerse las pilas a la hora de estar más formados y a la hora de comunicarse y educar en este ámbito. Y luego a nivel de consulta, no es que os vaya a contar ningún caso concreto, porque casos sí que tienes, pero lo más significativo es que quizás nunca hay un caso puro. Es decir, nunca te viene un caso que sea solo de ciberbullying, o que sea solo de adicción, o que sea solo de sexting. Es decir, siempre hay muchas problemáticas asociadas, entremezcladas, que tienes que ir trabajando a la vez con todos estos temas de las nuevas tecnologías, que a veces son una vía por donde se da salida a esos problemas, o a lo mejor están potenciando esos problemas, no son la causa concreta o única de toda esa problemática con el que te viene el menor y la familia correspondiente. Simplemente estas dos cuestiones quería señalaros.
Vale, gracias, David. Mira, me traslada Patricia, la primera pregunta surgió en el chat y hacía referencia ponía a qué horas, supongo que será a la edad, ¿no? ¿A qué hora es recomendable y realista comprar un móvil a un niño? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Sí. Sí, pues si me dejan mis compañeros la contesto yo. Es una de las preguntas que suelen hacernos muchas veces a cualquiera de nosotros cuando impartimos estas charlas, estos talleres en colegios, en asociaciones. Yo, hace muchos años, cuando empecé con este tema, sí que es verdad que ponía el límite en la edad que dijo Hilario precisamente antes, en los 14 años. Muchas veces porque hay muchos de los servicios que utilizan los menores hoy en día, como las redes sociales, que no son legales ni siquiera por debajo de esa edad. Entonces, darles un móvil con todos esos iconos o logotipos al menor para que use esos servicios por debajo de esa edad, cuando no es ni legal, pues me parece una locura. Pero el problema también lo adelantaba Hilario antes. Es decir, hoy en día los menores están allí utilizando las TIC. Yo no puedo educar desde aquí porque no me van a oír. Me tengo que subir allí al carro donde están ellos y empezar a ver qué puedo hacer desde el uso que ya le están dando. Yo no puedo limitar a una edad, porque cada familia es un mundo con unas circunstancias y cada menor también. Yo lo que siempre les digo a los padres y a las madres es que no es una cuestión de edad, es una cuestión de capacidad. Las herramientas tecnológicas como el móvil es una herramienta estupendísima, con el que se puede hacer maravillas, con el que puede estar conectada y comunicada a la familia, con el que se le puede abrir un mundo de posibilidades al menor. Pero claro, para que lo pueda utilizar tiene que estar capacitado él y su padre y su madre. Y para que estén capacitados significa que los padres se tienen que haber documentado, tienen que saber cuáles son los problemas, tienen que saber cómo actuar ante esos problemas, tienen que saber prevenirlos, tienen que saber utilizar una herramienta de control parental y tenerla instalada, tienen que haberle contado todo esto al menor, tienen que saber de sus responsabilidades legales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando los padres estén capacitados y hayan capacitado al menor, entonces el darles un móvil a un niño o una niña de 12, de 13 años, pues a lo mejor tiene cabida. El problema es que la mayoría de estos requisitos hoy en día no se cumplen y se les dan móviles, como bien decía Hilario, en la primera comunión, antes, después, a edades muy bajas en las que los padres no están preparados, los hijos tampoco, y luego nos vienen los problemas. Entonces, una cuestión de capacidad, no de edad. Bueno, voy a dar salida a otra pregunta. No lo voy a hacer a lo mejor en el orden en el que han aparecido, pero sí es un poco para repartir, que no hable de seguido uno de vosotros solo. Y hay quien ha preguntado, Luisa, por la referencia del estudio. Has mencionado un estudio y les gustaría que les dieras referencia sobre el mismo. Tienes que abrir el micrófono, Luisa, lo tienes cerrado. Perdón, ahora lo comento, pero me parece que puedo contestar para poner la referencia y que la puedan buscar fácilmente. Creo que sí, Patricia, no sé si puedo hacer eso, ¿sí? Vale, bueno, pues se trata de un estudio en el que participaron 42.000 mujeres en 28 estados de la Comunidad Europea. Entonces, bueno, me parece muy interesante porque ha sido el único de esa magnitud que se ha realizado, que es del 2012. Y bueno, pues ahora mismo quizás ha sido el más completo, ¿no? Entonces os voy a poner en el panel de preguntas y respuestas puedes referenciarlo ahí si quieres vale, escribirlo perfecto. o en el chat, donde prefieras, Vale. para que lo vean los demás. Vale, gracias Patricia. Como me pone aquí, a ver si lo veis, no sé dónde lo he puesto, a lo mejor me he equivocado, a ver. No sé si lo puedo... En preguntas y respuestas no... Sí, no lo veo, pero he puesto algo, pero no sé dónde he ido a... Bueno, a ver, bueno, vuelvo a poner el enlace. A ver, Sí, está, Luisa. ¿está? Ah, vale, perfecto, no lo vuelvo a poner entonces. Es que yo no lo veo. Está en el enlace. Vale, pues con ese enlace se puede acceder a... porque el estudio es muy amplio y con ese enlace podéis acceder a las conclusiones más importantes, ¿vale? Si tenéis cualquier otra duda, me preguntáis. Vale. Siguiente, quizás a lo mejor para Hilario. Preguntan cómo trabajar con unos padres que piensan o echan toda la responsabilidad a su hija adolescente de su mal uso de las nuevas tecnologías, redes sociales principalmente, con la excusa de que a ellos no les han enseñado a hacer eso, pero tampoco le han enseñado a hacer un buen uso porque ellos no las usan, ¿no? Entonces le han puesto todo tipo de castigos y claro, el comportamiento va peor. ¿Qué se le podría decir a esta consulta? Esto es muy típico en la terapia familiar, de buscar un chivo expiatorio de los problemas familiares, y esto aludiría un poco al concepto de responsabilidad parental. Es decir, si hay padres responsables, como me ha dicho David, no solo es para enseñarles matemáticas, es para enseñarles cualquier concepto vital que en su vida, no en la nuestra, en su vida sea relevante. Para nosotros puede que no haya sido relevante el tema de las TIC. Me ha quedado bien claro en esta webinar
que nos toca ponernos las pilas. Luego, creo desde mi punto de vista que es una actitud muy cómoda decir que la culpa la tiene o la responsabilidad la tiene el menor. Yo pienso que es una responsabilidad al menos compartida. Para David, ¿podrías explicar algo sobre estrategias específicas para esas alternativas de ocio que comentabas en los adolescentes? Abre el micrófono. Nos vemos ya. Gracias. Ahí. Estrategias específicas. Al final es sentarse con la familia y con el menor y empezar a trazar posibles alternativas de ocio. A ver, yo desde mi experiencia personal y profesional, el tema de la práctica deportiva y prácticas de equipo es un factor de protección brutal para esta problemática de la que estamos hablando esta tarde y para muchas otras. Es decir, el deporte es una vía de prevención para todos estos problemas de las TIC. Pero luego, como os decía, es empezar a darle posibilidades al menor, posibilidades de que descubra nuevos hobbies, nuevas actividades, de inscribirle en otras cuestiones en las que pueda descubrir cosas que le atraigan y que le separen un poco de las pantallas, que no tiene por qué eliminar el uso de las pantallas, pero es verdad que hay que facilitarle actividades para que descubra nuevas posibilidades y que no esté todo el día pegado a la pantalla. Al final, como os decía, es sentarse en consulta, hablar con los padres, con el menor e intentar descubrir nuevas posibilidades de ocio para este menor, ni más ni menos. Como decía, desde mi experiencia profesional y personal, la práctica deportiva es una actividad que es un factor de protección y de prevención, sobre todo en los deportes de equipo, muy bueno para este tipo de problemáticas. Vale, esto otro de alguna forma es un poco una reflexión o una conclusión a la que llega uno de los participantes, que dice que personalmente piensa que muchos padres y madres no están formados ni informados para educar, ni que tampoco saben dónde formarse o informarse, que tendemos a recurrir a Internet, a San Google, pero que eso es un océano, ¿no? Entonces no sé si Luisa quiere dar alguna pincelada sobre esto o la recoges, David. David, da igual, no hay problema. Vale, David. Vale, pues es verdad, o Hilario, vamos, si quiere Hilario también. Es verdad que en Internet hay muchísima información, hay muchas entidades, muchos organismos que trabajan y que a veces cuesta buscar la información, pero hay páginas y entidades muy buenas que si además tenemos redes sociales, pues podemos hacernos seguidores de sus redes sociales. Es una forma muy sencilla de estar informados de todas estas cuestiones. El mismo Cuerpo Nacional de la Policía o el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil están poniendo constantemente mensajes en redes sociales aludiendo a todas estas problemáticas de los menores con las TIC y el hacerse seguidores de ellos es una cuestión muy inteligente. Y luego, pues organizaciones como la nuestra, el Colegio de Psicología de Castilla y León, tenemos en la página web una sección específica dedicada a este grupo de trabajo donde colgamos todo tipo de materiales destinados a la población que luego compartimos también en nuestras redes sociales y tenéis entidades tan potentes en nuestro entorno, en nuestro país como es el INCIDE, el Instituto de la Ciberseguridad, a través de la página que tienen dedicada a todas estas cuestiones que es IS4K, is4k.es o Pantallas Amigas, de la que Hilario es colaborador, Fundación Aliados, es decir, hay muchos entes y organismos con muy buenas páginas y muy buenos mensajes en redes sociales que cuesta leer muy poco y que hace estar muy informados de estas cuestiones. No sé si quieres puntualizar o añadir algo, Hilario. Sí, yo quería decir que aparte de lo que comenta David, pues hoy día es un tema de tal actualidad, tal candencia, tal problemática, tan complejo que casi todos los centros a través de las AMPAs u otros mecanismos tienen ya también organizados sus propios talleres para poder formar a los padres. Yo entiendo perfectamente que los padres, esa pregunta me parece totalmente lógica, esa que nos han hecho. Los padres muchas veces lo que no saben es muy bien a través de qué información acceder a esa formación o a esa digamos, digitalización de la que estábamos hablando para luego poder ayudar a sus hijos. Y si estamos diciendo que recurran siempre a la web, pues a lo mejor también nos estamos contradiciendo nosotros mismos y queremos crear la famosa desescalada. Pueden utilizar los recursos de toda la vida, que es el colegio, y si no reclamarlo a través del AMPA, lo que fuere, formación en este ámbito, que por otra parte ya se está dando hace mucho tiempo en muchas comunidades y en muchos centros escolares. Vale, y ya para terminar, recibimos una pregunta desde la Federación
que yo creo que puede ser también un poco ya la forma de cerrar esto, de cómo concienciar e involucrar a las familias desde el centro educativo para que realicen un adecuado control sobre sus hijos e hijas en relación con el uso de las TIC. David. Bueno, empiezo yo, si queréis, y luego que comenten mis compañeros. Es que yo creo que la comunidad educativa tiene que ser una comunidad, es decir, tiene que ser familias, menores y profesionales de la docencia, todos los profesionales que trabajan en el centro educativo. Como bien dice Hilario, a veces es una pena porque sí que se organizan muchas veces cuestiones de estas desde los centros educativos, se organizan talleres, se organizan charlas y a veces se hacen convocatorias, se anuncian perfectamente en redes sociales y en otros entornos que les llegan a los padres y te vienen 5 o te vienen 10 a estos talleres. Es decir, al final yo creo que es esa falta de conciencia de riesgo muchas veces lo que no les hace informarse y acudir a estas cuestiones o a buscar la información. Creo que los profesionales de la docencia tienen que ser aquí unos, y lo son, y cada vez se están preocupando más, unos aliados brutales en este inculcar esa conciencia de riesgo a los padres, a las madres y a los menores. Tenemos que ponernos de acuerdo los diferentes profesionales que trabajamos en estas cuestiones con los profesionales de la docencia para aunar esfuerzos y conseguir darle la importancia que tienen a estos temas para que los padres y las madres pues se pongan las pilas, como estamos diciendo todo el rato, y empiecen a practicar esa educación. Creo, como decía, que la coordinación entre profesionales y de diferentes sectores y los profesionales de la educación aquí es fundamental. No sé si Hilario quieren añadir. Si quieres matizar alguna cosita, que ya tenemos que ir terminando. Quería apuntar que en ese sentido también es importante que a los padres se les convoque no a una charla, que están hartos de charlas, sino a talleres donde puedan participar de forma interactiva y también se le haga una oferta atractiva. O sea, que no vale eso de poner las 3 típicas charlas con motivo de las puertas abiertas del centro o lo que sea, las jornadas abiertas. No, se trata de, primero, concienciarles de que es algo que va con ellos. Segundo, que no se les llama la atención porque ocurre una cosa. Los padres, cuando suena el teléfono del colegio de su hijo, precisamente no se alegran. Generalmente dirán, ¿qué habrá ocurrido? Piensan 2 cosas, ¿qué habrá ocurrido o qué habrá hecho mi hijo? ¿No? Entonces, habrá que venderle la moto de otra manera y es, ustedes, junto con nosotros, como bien comenta David, somos importantes para la educación de su hijo y de nuestro alumno y le pedimos únicamente su participación. No vamos a censurar nada. Y desde esa nueva propuesta atractiva de formación, a lo mejor conseguimos que en vez de 5 tengan 50. Es un trabajo de medio-largo plazo. Ahora mismo vienen 5, efectivamente. Vale, comentan por aquí que lo del taller interactivo para los padres es una idea excelente, así que nos lo apuntamos, ¿verdad? Nos lo apuntamos, que tenemos muchas cosas del proyecto que vamos a compartir en la que seguramente pues saquemos muchísima más información y muchísimos más recursos. Y bueno, pues hasta aquí nuestra colaboración. Esperamos haber cumplido el objetivo del webinar, Patricia y Ángel, y bueno, pues ya lo dejamos en vuestras manos. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 por haber intervenido, a Nieves, a David, a Luisa y a Hilario, también a las personas que han participado. Desde luego nos llevamos con un montón de recaos y de deberes para poder continuar en este proyecto que ahora mismo está echando a andar, pero bueno, viendo el interés que suscita y también la necesidad que existe de información y de formación tanto como para las familias como para los centros educativos y para las propias personas que utilizamos las redes sociales o las TICs todos los días, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante. Así que nada, muchísimas gracias a todos y ya sabéis que esto es el primer paso de muchos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.